Hola, bienvenido a todos, mi nombre es Alfred Jurado. Vamos a estar viendo una introducción de los temas de síndrome vestibular y cerebeloso. Bueno, antes de empezar a hablar de lo que nos compete en este video, me gustaría aclarar unos conceptos. La ataxia es la marcha armónica por la coordinación de los sistemas musculoesquelético y nervioso. A partir de acá se logra la locomoción, es decir, la acción alternada entre músculos flexores y extensores. Entonces, la ataxia es el desorden de esta coordinación que recién mencionaba. En general se debe al trastorno en las vías sensitivas, pudiendo ser de origen medular, vestibular o cerebeloso. La ataxia vestibular provoca mareos, desequilibrio, acompañado de la inclinación de la cabeza y nistagmo. La ataxia cerebelar, incoordinación espástica, implica hipermetría, sin paresia, además de temblor de intención. La ataxia cefálica, aumento de la base de sustentación e incoordinación de los movimientos de la cabeza. Y la ataxia troncal, incoordinación de los miembros y el tronco. Otro concepto para aclarar es la paresia, que es la pérdida parcial o total de la capacidad de realizar movimientos voluntarios. Esto se da por la interrupción de la vía motora. Se puede observar la pérdida de la fuerza muscular. La ataxia y la paresia pueden o no presentarse de forma conjunta. En estos videos lo que vemos es un ejemplo de ataxia. En el video de arriba el suelo no ayuda, pero se llega a observar la incoordinación del paciente. Ya en el video de abajo, con un suelo de mejor agarre, la expresión de los signos es más evidente, y también fíjense la dificultad que tiene para desplazarse el paciente. Para realizar una correcta evaluación de la ataxia, lo primero que vamos a hacer es la inspección de la marcha del individuo, donde observaremos debilidad muscular, incoordinación de los movimientos y déficit propioceptivo. Por otro lado, se realizan maniobras posturales, las cuales evalúan vías propioceptivas, conscientes e inconscientes. Desencadenan un conjunto de respuestas para mantener la postura y sirven para diferenciar causas neurológicas de no neurológicas, dentro de las cuales están la prueba de la carretilla, la cual obliga al paciente a caminar sobre línea recta sobre las extremidades anteriores apoyadas y los miembros posteriores elevados, esperando que el paciente mueva los miembros torácicos según un patrón simétrico alternante, con la cabeza ligeramente elevada y la mirada hacia adelante. La prueba del salto, el peso corporal recae en una única extremidad, respondiendo moviéndolo en la dirección que se le impone a los saltos en un intento de mantener la extremidad debajo del cuerpo para su sostén. La propiocepción se evalúa flexionando las articulaciones metacarpo o metatarsofalángicas, haciendo contactar la cara dorsal de los dedos con el suelo, y a los pocos segundos debería acomodarlo correctamente con un máximo estimado de 3 segundos para enderezar la pata. Superior a ese tiempo sugiere una pérdida de la propiocepción debido a una disfunción de alguno de los elementos que intervienen y se denomina respuesta propiocepción negativa. La reacción tónica del cuello está contraindicada en pacientes con patologías cervicales. Con el paciente en estación se lo toma de la cabeza y se extiende el cuello hacia dorsal. Manifestará un tono extensor de los miembros anteriores y un descenso de los posteriores. Al flexionar la cabeza hacia abajo, habrá semiflexión de los miembros anteriores y extensión de los posteriores. Y al mover el cuello lateralmente, aumentará el tono muscular de los miembros del lado de la rotación y flexión de los contralaterales. Una respuesta normal es cuando el animal no aumenta la extensión de los miembros correspondientes o se cae al no poder soportar el peso. La corrección desde el decúbito consiste en forzar al paciente a permanecer en decúbito lateral derecho y luego izquierdo. Tan pronto el paciente es dejado en esa posición, trata de colocarse en estación por sí mismo, siendo esta la respuesta normal. La reacción de acomodación visual y táctil refiere a sostener al animal con un brazo alrededor de la pared torácica y llevarlo hacia el borde de un plano horizontal, por ejemplo la camilla, manteniéndole los ojos tapados.
Cuando el dorso del miembro torácico contacta ligeramente la superficie, el paciente levantará rápidamente el miembro y lo colocará sobre la superficie de la camilla. La prueba debe repetirse en los 4 miembros separadamente para evaluarlos en forma independiente. Se evalúan los receptores táctiles y las vías nerviosas sensitivas. Se realiza nuevamente la misma prueba, pero sin cubrir los ojos para que el animal vea la mesa y poder observar una reacción visual, y en este caso el paciente apoyará la mano antes de que contacte la mesada. La alteración en alguna de estas pruebas nos hace sospechar de la presencia del síndrome vestibular. Antes de comenzar a hablar de la patología en sí, primero me gustaría aclarar qué es el sistema vestibular y qué funciones cumple. El mismo es el responsable de mantener el equilibrio y la postura adecuada, coordina movimientos de la cabeza con los ojos, tronco y miembros y además mantiene la posición correcta de la cabeza. El sistema vestibular se divide en una porción central y una porción periférica. La central está formada por núcleos vestibulares en el tallo cerebral, el lóbulo flóculo nodular del cerebelo y el núcleo fastigial. En este esquema se puede observar la ubicación de los núcleos vestibulares y sus eferencias. Las vías eferentes corresponden a fascículo longitudinal medio ascendente que sinapta con el nervio abducen, contralateral y nervio oculomotor ipsilateral. Segundo, fascículo longitudinal medio descendente que constituye el tracto vestíbulo espinal, el cual se dirige hacia los músculos extensores del organismo. Y tercero, las vías cerebelares de control, las cuales regulan el movimiento fino de la cabeza. Los efectos son por lo tanto el músculo recto medial del ojo ipsilateral, músculo recto lateral del ojo contralateral y la musculatura extensora del cuerpo. La porción periférica, formada por el nervio vestíbulo coclear y receptores del oído medio, ubicados en el sáculo y utrículo, capaces de medir la aceleración lineal, y receptores ubicados en los conductos semicirculares, capaces de medir la aceleración angular. El nervio vestíbulo coclear lleva las aferencias sensoriales y propioceptivas hacia los núcleos vestibulares. Entonces, si el sistema vestibular se encarga de coordinar movimientos, mantener el equilibrio y mantener la postura adecuada, el síndrome vestibular es una alteración en dichas funciones. Lo primero que debemos hacer ante la sospecha de esta patología es la reseña, dividiendo entre jóvenes que pueden presentar desórdenes congénitos y adultos por presencia de neoplasia o senil. Luego una correcta anamnesis y un examen objetivo general nos llevará a un correcto diagnóstico. Siempre recordar examinar los oídos por posible otitis que puede ser la causa, palpar las bullas timpánicas, observar presencia de nistagmos y o neoplasias con posible metástasis. Ante un paciente con alteración del sistema nervioso, la inspección es muy importante, donde se observarán los signos más característicos, los cuales son en el síndrome vestibular, rotación cefálica, marcha en círculos, nistagmo, estrabismo, giros, caídas y rodadas, parálisis facial y el síndrome de Horner, que se da por la proximidad del par 7 y de la inervación simpática del ojo al oído interno, dando como resultado ptosis palpebral, enoftalmo, miosis y protrusión del tercer párpado. La rotación cefálica, que se observa como en la foto, se da por la pérdida de tonicidad de los músculos extensores del lado afectado. Por ende, hacia el lado que inclina la cabeza es el lado afectado. La marcha en círculos también tiende a girar hacia el lado de la lesión por pérdida de tonicidad de los músculos extensores ipsilaterales. En este video podemos observar un ejemplo de la marcha en círculos de este paciente. Fíjense que siempre es hacia el mismo lado la marcha,
también se puede observar la inclinación de la cabeza hacia ese mismo lado. El nistagmo es el movimiento rítmico involuntario de los ojos. El mismo puede ser fisiológico o anormal. El nistagmo fisiológico se observa cuando el animal mueve la cabeza hacia un lado y se ve un movimiento horizontal de los ojos lento hacia el lado contrario del que se lateraliza la cabeza, lo cual llamaremos fase lenta, y luego aparece otro más rápido, denominada fase rápida, hacia el lado que se está moviendo la cabeza. Si se mueve hacia arriba, aparece el nistagmo vertical con su fase rápida hacia arriba, es decir, que el nistagmo se clasifica según la dirección de la fase rápida. En el nistagmo patológico hay que tener en cuenta que la fase rápida es hacia el lado contrario de la lesión. El mismo puede ser espontáneo o inducido posicional. El espontáneo se observa sin modificar la postura de la cabeza, pudiendo ser horizontal, vertical o rotatorio. En lesiones de la porción central del sistema vestibular se puede presentar en todas las direcciones. En cambio, en las periféricas nunca encontraremos el vertical. El nistagmo posicional es aquel que aparece cuando cambiamos de posición al animal, por ejemplo, de decúbito lateral o cuando la cabeza es forzada a tomar otra posición. Esta alteración está presente tanto en afecciones de la porción central como en la periférica. Pero, si el nistagmo es espontáneo y cuando cambiamos la posición del animal, ese nistagmo cambia de dirección, vamos a sospechar de una lesión central porque en las lesiones periféricas nunca cambiará de dirección. Las causas más frecuentes del síndrome vestibular son, en el síndrome vestibular central, los desórdenes vasculares, causas del tipo degenerativo, infecciones virales como moquillo canino y neoplasias. En el síndrome vestibular periférico, infecciones del oído medio e interno por complicaciones de las otitis externas, presencia de masa en oído interno y en nervio vestibular, intoxicación por aminoglucósidos que provocan degeneración del sistema vestibular y auditivo, e idiopático en felinos y caninos. En felinos es común la aparición del síndrome vestibular periférico de etiología desconocida. Aparece a cualquier edad y mejora normalmente en 72 horas y desaparece a las 2 o 3 semanas. El pronóstico es muy bueno y no suele dejar secuelas. En cambio, en perros suele aparecer en edad avanzada. Muchas veces se observan signos severos y agudos de alteración vestibular que suelen ceder a los pocos días. Puede quedar con la cabeza lateralizada como secuela, aunque no suele interferir con la deambulación normal. Como conclusión, para diferenciar entre el síndrome vestibular central y el periférico, lo vamos a ver en este cuadro. Lo importante es observar y clasificar el nistagmo espontáneo, que en el central puede ser en cualquier dirección, pero en el periférico nunca vamos a encontrar el vertical. El nistagmo inducido solo cambia dirección en el central y la presencia del síndrome de Horner solamente va a estar en el síndrome vestibular periférico. Luego, signos como ataxia y la propiocepción alterada se van a presentar en un grado mayor en el central. El diagnóstico de esta patología se llega con una buena reseña y anamnesis y los signos clínicos observados. Se suele sugerir radiografías de las bullas óseas para descartar otitis medias y o internas y la resonancia para los centrales. En el caso de presentar radioopacidad de las bullas timpánicas, se puede realizar la viringotomía o la punción de la membrana timpánica para drenar la colecta y tomar muestras para citología, cultivo y antibiograma. El tratamiento es específico dependiendo la etiología que la produzca. Además, se puede instaurar un tratamiento de sostén con antiinflamatorios. Ahora continuaremos con el síndrome cerebeloso.
Tal como hicimos antes, primero definiremos las funciones del cerebelo para luego ver la patología propiamente dicha. El cerebelo está encargado de coordinar movimientos, adecuándolos en tiempo y espacio mediante la regulación de los grupos musculares del cuerpo. Además, el cerebelo forma parte del sistema vestibular central a través del lóbulo flóculo nodular y el núcleo fastigial. Estos están interrelacionados con los núcleos vestibulares del tallo cerebral, por lo que participan en el mantenimiento del equilibrio y la postura normal. Las causas que producen este síndrome son varias, por lo que acá lo simplificamos con una ayuda a memoria. Vitamina D. Vascular, inflamatoria, traumática, anomalías congénitas, metabólicas, idiopáticas, neoplásicas y degenerativas. Vitamina D. Los signos son muy característicos y debido a que el cerebelo no inicia movimientos sino que los regula, las enfermedades en este órgano no causan la pérdida de ninguna función primaria, sino una inadecuada respuesta motor. Entonces, lo que produce es ataxia, que es la incoordinación de movimientos de cabeza, cuello y miembros, la dismetría, que es la imposibilidad de medir distancias. Frecuentemente son exagerados los pasos, por lo que vemos hipermetría. Temblores de intención, movimiento de la cabeza leve y vertical exagerándose iniciado un movimiento voluntario. Y por último, aumento de la base de sustentación, que se observan miembros anteriores más separados de lo habitual y existe un movimiento oscilatorio del cuerpo hacia adelante y hacia atrás. En este video podemos ver un ejemplo de temblores de intención. Ahí se puede observar claramente el movimiento de la cabeza leve. Y en la imagen de la derecha lo que podemos ver es un ejemplo del aumento de la base de sustentación. Se observan los miembros más separados de lo habitual. El síndrome cerebeloso puede deberse a causas progresivas y no progresivas. Las no progresivas se manifiestan cuando el animal comienza a deambular. Suelen ser infecciosas o por malformaciones y no hay un tratamiento, pero pueden desarrollar una vida relativamente normal. Y las causas progresivas se manifiestan luego que el paciente ha comenzado a caminar. También se debe a causas infecciosas y o neoplásicas, y el pronóstico suele ser malo, ya que los signos neurológicos progresan y pueden aparecer convulsiones, signos vestibulares, marchas en círculos, etc. Dentro de las no progresivas, estas son las etiologías que podemos encontrar: la hipoplasia cerebelar, el quiste aracnoide intracraniano, el síndrome del temblador blanco. Causas infecciosas como panleucopenia felina y herpevirus canino, además de intoxicación por drogas como la ivermectina. El quiste aracnoide intracraniano es la acumulación de líquido cefalorraquídeo por ruptura o duplicación de la membrana aracnoidea. Esta patología es de baja prevalencia. El síndrome de temblador blanco es una cerebelitis idiopática que afecta a perros jóvenes o adultos y tiene una predisposición mayor en los perros de pelaje blanco. Se desconoce su causa y el tratamiento suele ser corticoides a largo plazo. Como varios sabrán, la intoxicación por ivermectina en esas razas se debe a la ausencia del gen que no permite la expresión de la glicoproteína P. Entonces, a dosis terapéuticas produce toxicidad. Por último, la hipoplasia cerebelar es una anormalidad congénita relativamente frecuente en animales domésticos. Es debido a un desarrollo defectuoso en la diferenciación tisular del cerebelo. Se caracteriza por una desorganización cortical y deficiencia de neuronas de Purkinje y granulares. Se manifiesta como un síndrome cerebelar. En gatitos se presenta a los 20-25 días de edad y el diagnóstico se basa en signos cerebelares simétricos. Ahora, dentro de las progresivas, las causas más frecuentes son infecciosas como moquillo, neospora, PIF y TOX. Otra causa es la amiotrofia cerebelosa, que explicaré a continuación de esta diapositiva.
y neoplasias primarias como el méduloblastoma o metástasis. La amiotrofia cerebelosa o degeneración cortical cerebelar es una enfermedad hereditaria. Se caracteriza por la degeneración de manera prematura del tejido cerebral por un error en el metabolismo. Implica una degeneración primaria o pérdida de las células de Purkinje y pérdida variable de células granulares. Suele aparecer en perros jóvenes entre 6 y 16 semanas de edad. Para el diagnóstico es muy importante tener en cuenta la edad del animal, ya que muchos trastornos se observan en cachorros provocadas, por ejemplo, por moquillo o paunleucopenia, y en adultos por las neoplasias. Si tenemos en cuenta las razas, algunas como el setter, el beagle y el labrador suelen presentar hipoplasia cerebelosa, y otras razas como caniche, zambolledo, la amiotrofia neonatal. En la anamnesis es importante preguntar el momento de aparición de los signos, teniendo en cuenta o relacionándolo con el comienzo de la deambulación. Es de suma importancia realizar un examen completo para buscar otras deficiencias neurológicas asociadas o trastornos orgánicos de diferentes orígenes. Dentro de los métodos complementarios tenemos hemograma, bioquímica, radiografía de cráneo, tomografías y resonancias. Entonces el pronóstico suele ser de reservado a grave. Dependerá de la causa subyacente, de la posibilidad de compensación con el desarrollo, de las posibilidades terapéuticas y de las secuelas si son solo transitorias o permanentes y la gravedad de las mismas. Entonces, como la conclusión final, vamos a ver las diferencias entre las tres patologías que vimos. Las causas o las etiologías están ahí escritas, pero yo lo que quiero que se lleven es la diferencia entre los signos clínicos de las enfermedades. Para diferenciar entre síndrome vestibular y cerebeloso, tenemos los 4 signos específicos y característicos del síndrome cerebeloso, los cuales son ataxia, hipermetría, temblores de intención y aumento en la base de sustentación. Son esos 4 signos los característicos. Si están presentes estos signos, es un síndrome cerebeloso. En cambio, si presenta inclinación de la cabeza, nistagmo y déficit propioceptivo, entre otros, estamos hablando de un síndrome vestibular. Para diferenciar entre ellos dos, o sea, entre síndrome vestibular periférico y síndrome vestibular central, lo que vamos a tener que prestar atención es al nistagmo, que si la dirección es vertical, vamos a sospechar de un síndrome central, o si cambia de dirección, el nistagmo inducido. Por lo contrario, si vemos presencia del síndrome de Horner, sospecharemos del síndrome vestibular periférico. De esta manera, concluimos con esta introducción a estos temas.